Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a un vídeo más de trading. En el día de hoy vengo a presentar dos indicadores, los cuales están basados en identificar la tendencia. Dos indicadores que nos van a dar una doble confirmación, bien sea para confirmar una tendencia alcista o bajista, y vais a ver que usados de forma simultánea los resultados son increíbles. Estamos en la plataforma de TradingView en la temporalidad de 15 minutos, pero podéis aplicar esta estrategia en la temporalidad en la que os sintáis más cómodos. No recomiendo usar esta estrategia en temporalidades demasiado pequeñas, mejor de 15 minutos en adelante, pero todo es cuestión de que cada uno se adapte a la temporalidad que más cómodo se sienta para hacer trading. Para quien no sepa lo que es TradingView, es una plataforma de análisis, ya que estos dos indicadores que vamos a ver hoy son exclusivos de TradingView. Entonces necesitamos TradingView sí o sí. Después las operaciones las vamos a realizar en nuestro exchange de Binx. Bien, vamos a indicadores y aquí tenemos todo lo que necesitamos, pero vamos a escribirlo de tal manera como lo vais a buscar vosotros para que no tengáis ninguna dificultad en encontrar. En primer lugar vamos a colocar una media móvil exponencial, o lo que viene a ser una EMA. Simplemente con escribir la palabra EMA ya os va a salir media móvil exponencial. Le damos un clic y vamos a configurar esta media móvil exponencial. Le vamos a dar una longitud de 200 en este caso. En estilo la vamos a poner de color blanco, opacidad al máximo y grosor al máximo, que se vea bien. Volvemos a indicadores, vamos a por el segundo indicador. En este caso vamos a coger el Volatility Oscillator, aquí lo tenemos. Acordaros de escribirlo bien para que os aparezca Volatility Oscillator, ¿vale? Escribirlo tal cual porque si no nos va a aparecer. Y fijaros en el creador Verifit, le damos un clic. Este indicador lo vamos a dejar así por defecto. Vamos a por otro indicador y vamos a escoger el Trend Meter, vamos a escribirlo. Veis que salen muchos con las palabras Trend Meter, por eso hay que tener bastante cuidado, pero es este del creador LIJ-MC. Le damos un clic y este indicador, bueno, lo voy a poner en la parte superior, voy a subirlo por encima del otro ahí, y aquí sí que vamos a hacer alguna modificación, ¿vale? Simplemente es algo muy simple, vamos a quitar Signals 1, vamos a quitarlo. Vale, simplemente hacer eso y le damos a aceptar. Y ahora sí que lo tenemos todo configurado. No os preocupéis que vamos a explicar en qué se basa cada indicador, por qué lo vamos a usar, cómo lo vamos a usar, cuándo vamos a hacer las entradas, cuándo no vamos a hacer las entradas. Tranquilos que ahora lo vamos a explicar todo detenidamente. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Bien, ya estamos aquí de nuevo. Lo que os comentaba, vamos a ver un poco pues qué es cada indicador. En este caso vamos a empezar por la EMA de 200. La mayoría ya lo sabéis, pero para aquellas personas que se incorporan nuevas al canal, pues la EMA de 200 nos va a dirigir la tendencia, nos va a decir en la tendencia que nos encontramos, no la tendencia que va a pasar, sino donde ya estamos, lógicamente. Ahora aquí, cuando el precio está por encima, estamos en una tendencia alcista. Y por el contrario, si el precio está por debajo, estamos en una tendencia bajista. Y también, si el precio está por encima, pisando la EMA,
estaríamos laterales. Entonces ya tenemos una cosa en cuenta, y es que en este tramo que nos encontramos aquí solamente vamos a hacer operaciones alcistas en long. Bien, ahora vamos a ver el trend meter. En trend meter es un indicador que lo vamos a usar para confirmar una tendencia determinada, bien sea alcista o bajista, dependiendo del escenario en el que nos encontremos. Y por otra parte, el Volatility Oscillator es una herramienta que nos muestra la volatilidad en un periodo de tiempo determinado también, y también nos ayuda a identificar la tendencia, al igual que el indicador anterior Trend Meter. O sea que tenemos dos indicadores que nos van a ayudar a identificar no la tendencia en la que ya estamos, sino la tendencia, o mejor dicho, un cambio de tendencia o una reversión del precio, como puede ser esto que tenemos aquí, que pasa de estar por encima a por debajo. También es un indicativo muy bueno. Bien, entonces, ¿qué son las condiciones que se tienen que dar, por ejemplo, para hacer un long? Aquí, para hacer un long, lo primero, el precio debe de estar por encima de la EMA. Lo tenemos, de acuerdo. Después, estas 5 líneas, que no son líneas porque 3 son de puntos y otras 2 son líneas continuas, pero en total son 5, ¿vale? Tiene que cambiar todas al mismo color. En este caso se tienen que poner todas de color verde, como es este caso. Vemos que aquí pasa del color rojo al color verde y se pone en verde tanto las líneas de puntos como las líneas continuas, se pone en color verde. A partir de aquí, si os fijáis, todo está en verde, todo este tramo lo veis, ¿vale? Y por otro lado, paralelamente, el volatility tiene que estar por encima de la banda superior. Vamos a acercarlo un poco con el zoom. Si os fijáis, el indicador volatility tiene una línea blanca que, como os comenté antes, nos indica la tendencia, pero también la volatilidad. De ahí su nombre de volatility. Es un oscilador de volatilidad. Y vemos que cuando está en rango apenas se mueve, y cuando empieza la volatilidad empieza a hacer estos zigzag. Fijaros la cantidad de volatilidad que había aquí, que esto fue justo cuando empezó el mercado a subir. Mirad la volatilidad que nos arroja el indicador. Pero aquí ya lo empezamos a notar. Aquí ya vemos que va por el canal y de repente mirar lo que pasa. Cuando el indicador o la línea del indicador, esta línea blanca, supera de estas 3 líneas azules, supera la superior y se pone por aquí encima a estos niveles, y acompañado del indicador que hemos visto antes, el trend meter, es una señal de que el precio se va para arriba, y más aún cuando vemos que el precio empieza a colocarse por encima de la EMA de 200. Así es como vamos a hacer un long, no solamente aquí, sino cada vez que se den las condiciones. Vamos a ver un caso donde no se da. Por ejemplo, aquí vemos que se pone todo de color verde, pero aquí empieza a haber una rayita de color rojo. Por otra parte, aquí el Volatility Oscillator no está superando la línea posterior. Tiene que verse todo en su conjunto, si no, no sirve. Vamos a ver otro caso donde sí. Mirar cómo aquí pasa todo a estar en verde. Vamos a marcarlo. Aquí pasa todo. A partir de aquí en adelante pasa todo a estar en verde. Y aparte vemos que el indicador de volatilidad empieza a lanzar picos por encima de la línea superior del indicador Volatility Oscillator. Entonces es otro indicativo de que tenemos que seguir haciendo operaciones en long en este caso. Y como no, vamos a ver el caso contrario, por supuesto. Aquí venimos de un rango, veis que la EMA está metida por el gráfico, esto es una lateralización, y para buscar el cambio de tendencia no nos sirve solo con la EMA, aunque es un indicativo muy bueno. Vemos que el precio rompe por debajo de la EMA, pero si nos vamos a los indicadores de abajo, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Vemos aquí color rojo, color rojo, color rojo, color rojo, y a partir de aquí también se forma color rojo. Antes están todos menos aquí. Podría ser, pero bueno, necesitamos para más confirmación que todo esté en color rojo, no que esté de estas 5 referencias, que estén 4 en rojo y una en verde. Lo normal es que estén todas. Bien, y aparte de eso, aquí para hacer un short, porque aquí vamos a hacer operaciones en short, ya que estamos en tendencia bajista porque el precio está por debajo de la EMA de 200, pues en este caso necesitamos que el volatility o la volatilidad esté por debajo, como es este caso. Aquí sí es un indicativo de que podemos empezar a hacer operaciones en short. No me marca mucha volatilidad aquí porque si nos fijamos veis que siempre se mantiene el indicador dentro de las 3 líneas. Eso significa que hay poca volatilidad, pero cuando hay un pico que supera, en este caso, la zona baja o la línea azul inferior, significa que podemos pensar en hacer un short. Es todo lo contrario al caso que habíamos visto
para hacer un long. Recordad que en estas situaciones no se puede operar, ¿vale? Cuando encontremos rangos de este tipo donde no hay una tendencia marcada, fijaros que aquí estamos en rango totalmente, está la media móvil exponencial metida por el gráfico, fijaros, esto es un rango, aquí no podemos operar, y es más, el indicador de volatilidad nos lo está indicando. Fijaros que no hay volatilidad, fijaros que no sale ningún pico fuera del canal, como es aquí sí, pero fijaros la vela que nos suelta. Nos vamos a ayudar de los colores de este indicador para poder adelantarnos al cambio de una tendencia. Tenemos otra segunda referencia, que es que el precio esté por encima o por debajo y no lateral como aquí, como otra referencia más. Y por otra parte tenemos la volatilidad. Si esos tres indicadores, ya no son dos, porque con la media móvil exponencial son tres, con estos tres indicadores, si hacemos un estudio visual a los tres al mismo tiempo, podemos anticiparnos al mercado. Me gustaría que probarais esta estrategia, que me digáis qué os parece, si os ha gustado, si no os ha gustado. Si os ha gustado, dejadle un like al vídeo, dejarme un comentario, porque eso me ayuda a saber a qué público va dirigido el contenido que estoy subiendo. También recordad uniros al grupo de Telegram. No sé cuántos usuarios somos ahora, pero creo que somos 2400 miembros o una cosa así. Una barbaridad ya, la verdad. Ahí estamos las 24 horas resolviendo dudas, compartiendo análisis y todo lo que tiene que ver con un trading. ¿De acuerdo? Dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!